Bueno, en este último encuentro de este módulo de Introducción al Nuevo Testamento, vamos a seguir trabajando un poco la idea de la animación bíblica pastoral, como nos vienen proponiendo los documentos de la Iglesia, esta nueva forma de repartir la palabra y para evangelizar a nuestros hermanos que la Iglesia propone. Este nuevo paradigma tiene el impulso de haber tenido el encuentro con la palabra. Cuando nos encontramos con la palabra de Dios, buscamos fervientemente transmitirla. Es como un impulso que nos surge por habernos encontrado con la palabra, por haber cambiado nuestra mirada acerca del mundo en el que estamos viviendo, gracias a la palabra de Dios que nos hace reflexionar y nos acompaña. Vemos dentro de la animación bíblica o dentro de la relación entre la Biblia, la palabra de Dios y la pastoral, 4 paradigmas diferenciamos y nos diferencian los documentos a lo largo de la historia de la Iglesia. En un primer momento, hablando, si se acuerdan la semana pasada, desde principios del siglo pasado, ¿no? De 1900, se empieza a dar una revitalización de transformar esta idea acerca de la palabra de Dios y de llevar la palabra a la gente, directamente a la gente, ¿no? Entonces, en un primer momento se ve la idea del apostolado bíblico. Este apostolado bíblico busca llevar la palabra escrita a la gente. Muchos años atrás, la Biblia había sido retirada de la gente, de las casas, solo podíamos acceder por medio de intermediarios, un sacerdote que estudió, algún teólogo, y desde el comienzo del siglo pasado, decíamos, se empieza a intentar que la palabra escrita llegue a la gente. Entonces, esto supone un primer esfuerzo de imprimir los textos y difundirlos en los lenguajes de cada uno, ¿no? Finalmente, el impulso grande lo da el Concilio Vaticano II cuando intenta y propone aplicarlo en la liturgia, ¿no? Y lo logra. Con el tiempo la liturgia fue tornándose de esa manera. Entonces los textos aparecen en la liturgia y terminan accediendo a la gente en los grupos parroquiales, en las casas de cada uno. Hay un esfuerzo muy grande por difundir la palabra escrita, las impresiones de los textos, el Nuevo Testamento y la Biblia completa. En un segundo momento vemos lo que llamamos el movimiento bíblico. Este movimiento bíblico, también impulsado por el Concilio Vaticano II, se introducen estos textos bíblicos en la catequesis. Ya se busca directamente que los textos empiecen a estar muy presentes en la catequesis y en otros ámbitos de la pastoral, así como en la liturgia, y empieza a crecer y a difundirse más la difusión de la formación bíblica. Los textos bíblicos se difunden cada vez más entre la gente, ¿no? Entonces, el Concilio Vaticano II lo dice expresamente en el punto número 22, que es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Y la Iglesia es quien tiene que procurar ese amplio acceso. Entonces, intenta y busca, por medio de hacer traducciones en las lenguas propias de cada uno, como decíamos antes. Un tercer momento es la pastoral bíblica. Esta pastoral bíblica, ya más cercana a nuestro momento actual, busca hacer otra pastoral que acompañe a las demás pastorales de la Iglesia, así como estaba la pastoral de jóvenes, la pastoral familiar, la pastoral de niños, la pastoral de enfermos, de la liturgia. Aparece esta pastoral bíblica, que va en paralelo a las otras pastorales y surgen muchas comunidades eclesiales de base, muchos círculos bíblicos que son los que dan vida a esta pastoral bíblica en concreto en cada comunidad, ¿no? Finalmente, este cuarto movimiento, este cuarto paradigma, es el que llamamos la animación bíblica pastoral. La palabra de Dios es el espíritu de la Iglesia.
iglesia, la palabra de Dios anima a la iglesia, la revitaliza, y por eso, por ser este espíritu que anima a la iglesia, es que llamamos que es una animación bíblica pastoral. Esta animación bíblica es el principio vital del funcionamiento pastoral de la iglesia. Por lo tanto, la animación bíblica busca que la palabra de Dios esté presente en todos los ámbitos de nuestra iglesia. Vaya atravesando y circulando dentro de cada una de las pastorales de la iglesia. El misterio de Dios está presente en la palabra de Dios. Por lo tanto, esta palabra tiene que estar presente en cada momento de catequesis, en cada momento de evangelización, en cada momento de liturgia, en todo lo que vivimos como pastoral dentro de nuestra iglesia y como creyentes cada uno de nosotros. Entonces, como salvedad, lo que tendríamos que decir es que estos momentos, ¿no?, estos paradigmas no tienen un momento claramente identificado, sino que son, según los lugares, según los países, según los contextos socioculturales, se van dando en distintos momentos. Y algunos se superponen y además que se van acumulando los paradigmas nuevos con los paradigmas que van viniendo. O sea, por ejemplo, decir que ahora estamos en el paradigma de la animación bíblica pastoral no implica que se dejen de hacer esfuerzos porque los textos escritos lleguen cada vez a más gente, ¿no? De hecho, un último movimiento de este paradigma, de este primer paradigma, lo que busca es llevar los textos también a las comunidades indígenas, en los idiomas originarios de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Entonces se van sumando estos momentos, se van acumulando. En Aparecida, decíamos, es donde la Iglesia expresa, el documento de Aparecida, es donde la Iglesia expresa esta idea de que la palabra de Dios anima a la Iglesia, ¿no? Y por eso es escuela para la Iglesia, busca ser escuela para los fieles dentro de la Iglesia, nos enseña, la palabra de Dios nos enseña a vivir nuestra vida de creyente, ¿no? Y estos movimientos se dan de tres formas. Esta escuela se la expresa en tres escuelas distintas, ¿no?, que es la escuela de interpretación, la escuela de comunión y oración y la escuela de evangelización. Verbum Domini es la que le da forma a esta animación bíblica pastoral y es la que marca esta idea y estas tres escuelas, le da forma a estas tres escuelas. Entonces, la escuela de interpretación es la que busca resignificar con una lectura profunda de la revelación dentro de la Iglesia la realidad de hombres y mujeres que vivimos para que recuperemos nuestra libertad de descubrir el amor de Dios, ¿no? O sea, buscamos interpretar en la palabra de Dios nuestro lugar en el mundo, nuestro para qué vivir. La palabra de Dios nos clarifica nuestro sentido de vida y nos clarifica esta idea de para qué estamos acá, ¿no? Nos ayuda a encontrar la buena noticia que aparece dentro de la palabra de Dios, esta buena noticia de la presencia de Dios en nuestra historia, en la historia personal de cada uno, en la historia comunitaria también. Jesús es el que nos ayuda a encontrar este para qué y esta nueva forma de leer la realidad, ¿no? Nosotros somos expertos, los cristianos, o deberíamos ser expertos en descubrir los signos de los tiempos. Leer el Evangelio y interpretar el Evangelio nos da una idea muy, muy profunda de cómo entender los signos de los tiempos. Nos ayuda a pasar momentos difíciles y nos acompaña a darnos cuenta que tal vez nos preocupamos por situaciones que no son centrales en nuestra vida. Si uno pudiera cada vez profundizar más en la palabra de Dios, nos daríamos cuenta de esto, ¿no? De que vamos, a medida que vayamos profundizando, nos vamos dando cuenta
de qué cosas son centrales en nuestras vidas y de qué cosas tal vez sean más accesorias, ¿no? Bueno, la escuela de interpretación nos ayuda a esto, a poder ir descubriendo en la palabra, a encontrarnos revelados en la palabra, a vernos quiénes somos y vernos reflejados en ella. La segunda escuela, que sería la escuela de comunión y de oración, es esta idea de que no solamente esta experiencia, esta interpretación que nosotros descubrimos, es para nosotros personal, sino es para vivir en forma comunitaria. No tiene sentido esta experiencia vivirla solos, o quedaría muy escaso, en sentido muy corto. La idea es poder vivirla en comunidad. Y es enriquecedor los que tenemos en la experiencia de vivir en comunidad, la fuerza que tiene esto, ¿no? Ya sea en comunidades de nuestras parroquias, comunidades de nuestros grupos bíblicos, nuestras familias, nuestras comunidades de hermanos. Es como central esta idea y es el origen de la palabra, el charlarla en comunidad, experimentarla en comunidad, vivirla en comunidad. Entonces esta interpretación que hacemos es donde toma verdadero sentido, ¿no? La semana pasada hablábamos cuando vemos el amor entre los hermanos, ahí es donde Dios se hace presente y tenemos la certeza de que Dios se hace presente, y el amor de Dios llega a la plenitud en el amor de los hermanos, dice la primera carta de Juan, ¿no? Entonces, para poder experimentar este amor en plenitud es que esta escuela de comunión nos ayuda a poder compartirlo, ¿no? Entonces, la animación bíblica pastoral busca esta escuela de comunión, enseñar a esta experiencia de la palabra, a esta interpretación de la palabra, poder vivirla en comunidad, ¿no? Esto hace crecer el reino de Dios, esto hace que vivamos como iglesia, y es el haber experimentado esto es lo que nos lleva hacia la evangelización, ¿no? Esta experiencia de amor, esta interpretación del amor de Dios es la que nos lleva y nos impulsa a que vayamos hacia el encuentro de otros nuevos hermanos, a compartir esta experiencia de amor de Dios en comunidad. Algo que me transformó a mí, busco que transforme a los demás. Jesús tiene la experiencia de Dios como Padre. Jesús vive una experiencia de Dios, vive la filiación divina de una manera muy fuerte. Eso es lo que buscamos, eso es lo que anhelamos nosotros como creyentes. Jesús nos deja el Padre Nuestro, y esa idea de que Dios es Padre y de que Dios nos acompaña y nos quiere amar con ternura. En la parábola del Hijo Pródigo, Dios nos expresa con el abrazo, cuando retornamos a la casa del Padre, nos expresa con el abrazo todo el amor que nos tiene y todo lo que nos esperaba, todo lo que nos espera para que volvamos a su abrazo. La idea de esa parábola es que nosotros, digamos, de todo lo que nos estamos perdiendo por no participar de ese abrazo. Estar lejos de la casa del Padre es no sentir la experiencia de ese abrazo de Dios que nos quiere acompañar, que nos quiere contener, que nos quiere decir que lo demás no importa. Esa es la experiencia del Evangelio. La experiencia de decir, relativiza otros problemas y nos da la centralidad en esa experiencia de amor de Dios Padre para con nosotros, y que nosotros tenemos la experiencia de vivirla entre los hermanos. Así que, bueno, esperemos que podamos seguir profundizando, que estos cursos sirvan para enriquecernos a cada uno, y para también motivarnos a compartirlo con los demás y a vivirlos en comunidad. Así que, bueno, nos vemos en el próximo curso. Gracias.